la última transmisión. Por favor, si alguien encuentra esta grabación, necesito que entiendan lo que sucedió aquí. No me queda mucho tiempo. El sonido de las gotas cayendo contra el metal es lo único que me mantiene cuerdo en este momento. Como un metrónomo macabro que marca los segundos que me quedan. Estoy encerrado en lo que solía ser el laboratorio principal de la Estación de Investigación Ártica 23, pero ya no reconozco nada de lo que me rodea. Todo comenzó hace 3 días, cuando García encontró algo en el hielo. Algo que no debería haber estado allí, enterrado a más de 300 metros de profundidad. Al principio pensamos que era un fósil, tal vez los restos de alguna criatura prehistórica preservada en el hielo. ¡Qué ingenuos fuimos! El doctor Ramírez insistió en traerlo a la superficie. Una oportunidad única, dijo. Un descubrimiento que cambiará la historia, aseguró. Ahora me pregunto si sabía lo que estaba haciendo. Si todos éramos solo peones en su juego. La primera noche después de extraerlo, comenzaron los susurros. Voces que se deslizaban por los conductos de ventilación, llamándonos por nuestros nombres. Marina fue la primera en sucumbir. La encontramos en la mañana, sentada en el comedor, con una sonrisa vacía y sus ojos ya no eran suyos. Se escucha un golpe metálico a lo lejos. Están aquí. Siempre están aquí. Ya no puedo distinguir quiénes son mis compañeros y quiénes son los otros. Se mueven como ellos, hablan como ellos, pero hay algo mal. Algo profundamente mal en la forma en que sonríen, en cómo sus movimientos son demasiado fluidos, demasiado perfectos. Anoche vi a Torres arrastrarse por el techo del pasillo principal. Su cabeza giró 180 grados para mirarme mientras pasaba. No corrí. No grité. Sabía que eso era lo que querían. En vez de eso, me encerré aquí, en el único lugar que aún tiene energía de emergencia. El frío se está colando por todas partes. El sistema de calefacción falló hace horas y la temperatura no deja de bajar. Pero tal vez sea mejor así. Tal vez el frío detenga lo que sea que está transformando a mis compañeros. Sonidos de arañazos en la puerta los escucho. Están raspando las paredes. Susurran mi nombre con las voces de mis amigos, me prometen que todo estará bien si solo abro la puerta. Pero ya he visto lo que le hicieron a Sánchez cuando les creyó. Cómo su cuerpo se desdobló sobre sí mismo. La batería de mi grabadora está por morir, así que seré breve. Si alguien encuentra esto, por favor, destruyan la estación. Quemen todo. Y sobre todo, no despierten lo que duerme en el hielo. Algunas cosas deben permanecer enterradas. La respiración se vuelve más agitada. La puerta está cediendo. Puedo ver sus dedos colándose por las grietas. Son demasiado largos, demasiado pálidos. Y esas sonrisas, esas horribles sonrisas. Este es Manuel Suárez, último sobreviviente de la Estación de Investigación Ártica 23, y yo. La bestia del bosque negro. El chasquido de una rama me hizo detenerme en seco. La luz de mi linterna apenas penetraba la densa niebla que se había apoderado del bosque negro esa noche. Llevaba 3 días siguiendo las huellas del Wendigo, y cada fibra de mi cuerpo me gritaba que estaba cometiendo un error. Todo comenzó cuando el viejo Townsend llegó a mi oficina de investigador paranormal. Sus manos temblaban mientras me contaba sobre las desapariciones en su pueblo. No es un oso, insistía. Los osos no dejan marcas de garras a 4 metros de altura. Los osos no imitan las voces de tus seres queridos en la oscuridad. Debí hacerle caso a mi instinto cuando encontré el primer cadáver de ciervo. Estaba completamente desgarrado, pero lo perturbador no era la violencia del ataque, sino la precisión quirúrgica con la que algunos órganos habían sido extraídos. A su alrededor, la nieve estaba manchada con un patrón que parecía casi ritual.
Las huellas que seguía eran desconcertantes. A veces parecían de ciervo, otras de oso, y en ocasiones, casi humanas, pero distorsionadas, como si la criatura estuviera en constante transformación. El guía local se negó a acompañarme más allá del segundo día. Hay cosas en estos bosques, me advirtió, que no deberían ser perseguidas. Ahora, en mi tercera noche de cacería, comenzaba a entender por qué. El frío era antinatural. Mi termómetro marcaba menos 15 grados centígrados, pero se sentía como si el frío viniera desde dentro de mis huesos. Y los sonidos, los sonidos. John. La voz de mi hermana resonó entre los árboles. Mi hermana que había muerto hace 10 años. ¿Por qué me dejaste morir, John? Me mantuve inmóvil, apretando el rifle contra mi pecho. El Wendigo es conocido por esto, me recordé. Imita las voces de los seres queridos para atraer a sus presas. Pero nada me había preparado para lo real que sonaría. Un aullido atravesó la noche, pero no era como nada que hubiera escuchado antes. Era como si mezclara el grito de un alce con una risa humana. El sonido venía de todas partes y de ninguna a la vez. Fue entonces cuando lo vi. Entre la niebla, una figura se alzaba a unos 20 metros. Debía medir al menos 3 metros de altura. Su cuerpo era demacrado, esquelético, con piel grisácea estirada sobre huesos prominentes. Su cabeza. Dios, su cabeza era una pesadilla, un cráneo de ciervo con astas retorcidas, pero con ojos humanos que brillaban con un hambre milenaria. Levanté mi rifle, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía apuntar. La criatura se movió, y lo hizo de una manera que desafiaba toda lógica. No caminaba ni corría, parecía deslizarse, como si el espacio entre nosotros fuera un mero concepto que podía ignorar a voluntad. John. Esta vez era la voz de mi padre. Ven, hijo, todo está bien. El Wendigo extendió sus largos brazos, terminados en garras que parecían cuchillas de hueso. Su mandíbula se desencajó, abriéndose mucho más allá de lo que cualquier criatura natural podría, revelando filas y filas de dientes afilados. Disparé. El estruendo del rifle resonó en el bosque. La criatura se tambaleó, pero no cayó. En cambio, inclinó su cabeza de una manera que ningún cuello debería permitir y emitió un sonido que era mitad risa, mitad chillido. Corrí. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Detrás de mí, podía escuchar el crujir de ramas y ese horrible sonido, esa mezcla de risa y chillido que me perseguiría en mis pesadillas para siempre. No sé cómo logré llegar a mi camioneta. Las llaves se me cayeron 2 veces antes de poder meterlas en el contacto. Cuando finalmente arranqué y los faros iluminaron el camino, lo vi una última vez, parado en el límite del bosque, inmóvil, observándome. No he vuelto al bosque negro desde entonces. Dejé mi trabajo de investigador paranormal y me mudé a la ciudad. Pero en las noches más frías, cuando el viento sopla entre los edificios, a veces escucho esa risa chillido, y me pregunto si realmente logré escapar, o si solo me está dando tiempo antes de venir por mí. Porque hay algo que aprendí esa noche: algunas criaturas no necesitan perseguirte para cazarte. La simple memoria de su existencia es suficiente para consumirte poco a poco. El pabellón C. Prohibido el paso, demolición pendiente, rezaba el cartel frente al antiguo Hospital Psiquiátrico San Rafael. La pintura descascarada y las ventanas rotas eran testigos silenciosos de décadas de abandono. Como fotógrafo urbano, había documentado docenas de edificios abandonados, pero algo en este lugar me inquietaba profundamente. «Tienes 2 horas antes del anochecer», me recordó Diego, el guardia que me había dejado entrar tras convencerlo con algunos billetes. «Después de eso, estás por tu cuenta». El vestíbulo principal estaba cubierto de grafitis y escombros.
Mi cámara capturaba el deterioro mientras avanzaba hacia las escaleras. El pabellón C, según los registros que había investigado, era donde mantenían a los pacientes más violentos. Era mi objetivo principal. El olor a moho y descomposición se intensificaba con cada paso. Las paredes todavía conservaban marcas de arañazos, algunas tan profundas que parecían hechas con herramientas metálicas. Pero lo más perturbador eran las manchas oscuras en el suelo, demasiado antiguas para determinar su origen. Al llegar al tercer piso, algo captó mi atención. Una silla de ruedas oxidada estaba perfectamente centrada en el pasillo, como si alguien la hubiera colocado ahí recientemente. Me acerqué para fotografiarla y noté que las ruedas tenían marcas húmedas, como si la hubieran usado hace poco. Clic asterisco. El flash iluminó momentáneamente el pasillo, revelando algo que me heló la sangre. Detrás de la silla había una figura. Solo la capté por una fracción de segundo, pero era inconfundible, una persona con una bata de hospital, de pie, completamente inmóvil. Revisé frenéticamente la foto en mi cámara digital. No había nadie. Un chirrido metálico me hizo voltear. La silla de ruedas comenzó a girar lentamente sobre sí misma. No había corriente de aire. Hola. Mi voz resonó en el pasillo vacío. Fue un error. Oh, hola. Respondió un coro de susurros, como si docenas de voces repitieran mi palabra desde dentro de las paredes. Mis manos temblaban mientras intentaba guardar la cámara. Fue entonces cuando las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse, una tras otra, como una ola que se acercaba a mi posición. El sonido era ensordecedor. Corrí. Las luces de emergencia, que llevaban años muertas, comenzaron a parpadear. En los breves momentos de iluminación, vi figuras que se arrastraban por las paredes y el techo, sus batas hospitalarias manchadas de algo oscuro, sus movimientos erráticos y antinaturales. Las escaleras. Tenía que llegar a las escaleras. Una risa maniática resonó desde algún lugar adelante. Otra se unió desde atrás. Pronto, todo el pabellón retumbaba con carcajadas demenciales. Me detuve en seco. En la penumbra, una figura bloqueaba las escaleras. Llevaba una bata médica antigua y sostenía lo que parecía ser un escalpelo oxidado. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. El doctor lo verá ahora, dijo con una voz que sonaba como uñas contra una pizarra. Me di la vuelta, pero el pasillo estaba lleno de pacientes, arrastrándose hacia mí como arañas, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles, sus bocas abiertas en sonrisas demasiado amplias para ser humanas. Lo último que recuerdo es el frío del escalpelo y el sonido de risas. Desperté 3 días después en un hospital real. Los médicos dicen que me encontraron inconsciente en la entrada del San Rafael, con cortes superficiales por todo el cuerpo y en estado catatónico. Mi cámara nunca apareció, pero a veces, en mis pesadillas, veo las fotos que tomé. Y en cada una de ellas, las figuras se acercan más y más a la lente, sus rostros cada vez más claros, sus sonrisas cada vez más amplias. El Hospital San Rafael fue demolido la semana pasada. Pero anoche, revisando las noticias locales, mi corazón se detuvo. 3 trabajadores de la demolición han desaparecido. En la última foto del artículo, apenas visible en una ventana del tercer piso, hay una silla de ruedas perfectamente centrada en el pasillo. Y detrás de ella, una figura con bata blanca.